Buenos días, desde el Foro Social de la Deuda Externa, FOSDE, les damos la cordial bienvenida a todos aquellos que han atendido la invitación para presentar a ustedes este documento que hemos denominado algunos elementos de diagnóstico para la formulación de una propuesta de recuperación ante el problema de la pandemia del COVID-19. Y debo aclarar que para hacer esto todo el equipo de FOSDE se ha dedicado a estudiar los PCM y las leyes que el Ejecutivo y Legislativo han elaborado, han divulgado, han promulgado desde el 11 de marzo hasta la fecha. Esta situación ha planteado igualmente como necesario ver las recomendaciones que han estado emergiendo de parte de organismos financieros internacionales como Banco Mundial, BID, FMI y también los de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, que ha generado documentos de muy reciente data, en el sentido de que nos sirvieran como de contexto para ver cuáles de esas sugerencias podrían calzar y cuáles no. Y por otro lado, también tuvimos un documento reciente de la OMS de los últimos 12, 13 días, donde están recomendando a los países que tomen las mejores prácticas, las mejores lecciones aprendidas para generar los cambios que haya que mejorar. Obviamente, nuestro referente para hacer la comparación de la respuesta gubernamental al tema que nos ocupa, pues partimos primero de estas recomendaciones de la OMS para ver si Honduras estaba haciendo lo pertinente. Y desafortunadamente podemos decir que han habido respuestas parciales con muy buenas intenciones, pero también han habido muchos desaciertos. Y por otro lado, todas las medidas, en gran medida, pues tienen como propósito contener la pandemia sin preocuparse tanto de lo que sigue, de lo que viene cuando se empiecen a tomar decisiones sobre abrir la economía y todas estas decisiones de emprender otra vez el camino como existía antes de que se emergieran los primeros casos. Entonces, en primera instancia podemos decir que la OMS ha identificado que la problemática central de no tener una respuesta integral surge principalmente de que los países están fallando en la identificación de casos probables o de casos confirmados, que están fallando también en el tema de atención clínica, en el tema del seguimiento de los contactos, en el tema de la cuarentena, en el tema del aislamiento. O sea que las funciones básicas, esenciales, en Honduras no se han podido cumplir. Repito que sí hay algunos aciertos, pero en general no creemos que Honduras ha tomado las decisiones correctas porque no ha tenido también un buen referente para así hacerlo. Por tal razón, nosotros como organización de la sociedad civil, la primera cosa que proponemos es constituir una sala de comando con un consorcio de científicos hondureños que vivan aquí o que vivan fuera del país, que se constituya como el grupo especial de dar los lineamientos para enfrentar la pandemia y que sean ellos y no los políticos los que estén tomando las decisiones para realmente evitar la propagación, como se está viendo que a pesar de las medidas sigue surgiendo una masa enorme de casos, a pesar de que todavía en Honduras se están haciendo apenas 500 pruebas diarias, mientras el estándar mínimo sería entre 2.000 y 2.500 diarias. Bueno, entonces esperamos nosotros que en esta propuesta
de tener a un cuerpo de científicos connotados que puedan enfrentar, eso nos dice que en la batalla, en la guerra contra la pandemia, ponemos en primera fila a los soldados más capacitados, y en este caso serían los científicos, los expertos de salud pública para enfrentar esta pandemia. Inmediatamente nosotros hacemos la pregunta y también nos la respondemos de qué es lo que sigue una vez empiece a declinar la pandemia en Honduras. Y nosotros ahí tenemos el cuidado de aclarar que no va a ser una normalidad igual. Estamos hablando de una nueva normalidad, principalmente porque a nivel internacional todos los expertos, incluyendo algunos premios Nobel que están reflexionando sobre el tema, dicen que la globalización no seguirá con el mismo curso, sino que vamos a un escenario de globalización, o que los países se van a centrar sobre sí mismos y se va de alguna manera a ralentizar el comercio internacional. En otras palabras, más claras, la exportación tradicional y no tradicional de Honduras será más difícil colocarla. Razón por la cual creemos importante que entonces en esta propuesta que ustedes van a tener en sus manos, porque tenemos una versión sintética, estamos diciendo que necesitamos una transformación productiva que tenga como pilar principal la utilización inmediata de los 31 valles más importantes del país, que reúnen aproximadamente un poco más de 1 millón de hectáreas, que tienen unas 400.000 hectáreas con riego y que en buena parte pueden completamente integrarse a la producción de granos básicos y de alimentos, de verduras, de carnes, para asegurar el cumplir con la necesidad de la población que está esperando tener un sustento diario durante y después de la pandemia. Razón por la cual nosotros proponemos que la utilización de esas tierras fértiles con agua ya probadas cerca de las carreteras, con equipo agrícola cerca y con muchos profesionales de las ciencias agronómicas, pues será muy fácil lograr intercalar, complementar algunos productos de exportación y algunos productos como los cereales básicos que se han estado importando en los últimos años bajo el amparo de los tratados de libre comercio. En este sentido, la propuesta también dirige la atención a una suspensión temporal de los tratados de libre comercio por al menos 3 años. En esos 3 años será muy restringida la importación de arroz, la importación de maíz, la importación de cereales que se pueden producir perfectamente en el país, de tal manera que durante el proceso de recuperación Honduras pueda generar mucho empleo en el campo y que este empleo, pues obviamente implique remuneraciones apropiadas para la población. Referimos entonces el tema de que esas medidas de utilizar fundamentalmente las mejores tierras y utilizar una herramienta de suspensión temporal de las importaciones también requiere lo que llamamos la reactivación de las cadenas de valor agregado. Esas cadenas, utilizando una metáfora, se habían caído, se habían dejado caer y solo subsisten las que tenían que ver con el tema de productos de exportación. En otras palabras, se considera fundamental reactivar las cadenas de valor agregado para garantizar inocuidad en los alimentos, procesos de calidad, de tal manera que el mercado nacional pueda ser bien sustituido y además que los excedentes puedan intercambiarse con los países de la región.
En otras palabras, lo que estamos planteando es un cambio de las políticas públicas para los fines de no seguir sesgando el crecimiento hacia afuera y sustituirlo por un crecimiento hacia adentro que la propia coyuntura mundial lo exige. Igualmente, nos parece importante que nosotros hablamos como una cosa muy fundamental de restituir las capacidades institucionales del sector público, no solamente agrícola, sino también del sector público de salud, que había estado siendo apartado. No hemos visto el liderazgo de la Secretaría de Salud en el manejo de la pandemia, como que le han usurpado las funciones, le han robado las funciones, y pensamos que esto no puede seguir siendo así. Hay que fortalecer el sector público de salud, hay que fortalecer el sector agrícola, el sector público agrícola, porque se le habían pasado competencias y recursos a las Fuerzas Armadas, ¿no? Y por último, nos parece fundamental que exista una voluntad de la cooperación internacional de armonizar, de alinear toda esta nueva propuesta para que todas las agendas de cooperación se pausen, se suspendan un poco para asegurar que no ocurra lo que ha estado diciendo la FAO. Tenemos una pandemia de hambre a la vuelta de la esquina, porque los intercambios comerciales de estos alimentos va a empezar a declinar conforme la pandemia avance. Básicamente eso es todo. Esperamos que con los aportes de ustedes, con las sugerencias, podremos todavía mejorar aún el documento para sentarnos con quien tengamos que sentarnos y podamos discutir la mejor forma de tener una respuesta integral que resuelva en buena medida la gran cantidad de problemas económicos sociales que ya han empezado a aflorar. Muchas gracias y de nuevo, pues, invitarlos a que sigan participando.